Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado de partidos políticos. Yo soy Darío Mora Jurado de la Escuela Judicial Electoral también. Y en la sesión de hoy y en la sesión de mañana vamos a ver este tema de prerrogativas y fiscalización. Son dos temas muy importantes que se revisan siempre para ver cómo los partidos políticos tienen una serie de prerrogativas que marca la ley y también pues el tema de fiscalización, ¿no? Al tener financiamiento público y también financiamiento privado, pues obviamente tiene que revisarse la fiscalización de los partidos políticos, tanto en los años que hay campañas como en los años ordinarios donde no se tienen procesos electorales, pero también tienen acceso a las prerrogativas y al financiamiento los partidos políticos a pesar de que no sea año de la elección. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, pueden poner algún comentario en el chat o poner una manita ahí y participar en cualquier momento de esta plática. Este tema lo vamos a ver el día de hoy y el día de mañana. Y entonces, bueno, pueden hacer los comentarios que ustedes requieran sin ningún problema. Recuerden que ahí está también en esta presentación mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí me pueden escribir sin ningún problema, ¿no? Ahí estamos a sus órdenes, no solamente para este diplomado, sino para cualquier otro diplomado. Estamos ahí listos y presentes. Carlos Lara, creo que tienes abierto tu micrófono. No sé si lo puedas, cerrar, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, iniciamos. Acuérdense que los partidos políticos, bueno, los partidos políticos desde hace ya algún tiempo ya tienen nivel constitucional. Muchas gracias, Carlos. Tienen nivel constitucional. Y desde la propia Constitución se habla que en los procesos electorales pueden participar los partidos políticos. Los partidos políticos siempre se ha señalado pues que es una figura que tiene que estar, tiene que existir en cualquier estado constitucional democrático de derecho. La mayoría de los especialistas señalan que tiene que haber partidos políticos para que se consolide una democracia. Es una herramienta fundamental el acceso a los cargos de representación política vía los partidos políticos. En muchos países en el mundo, pues también como en México, tenemos la figura de las candidaturas independientes, pero bueno, la parte más importante para llegar y acceder a un cargo de representación proporcional, pues son los partidos políticos. Entonces, nuestro sistema democrático en México, pues nos habla de que vía los partidos políticos se van a registrar las candidaturas para el acceso a nuestras elecciones. Entonces, seguramente también ya lo vieron, pues en México tenemos dos niveles de elecciones. Votamos para las elecciones federales y también votamos para las elecciones en las 32 entidades federativas de nuestro país. Y bueno, se crea todo un sistema electoral para que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, podamos acudir el día de la jornada electoral a emitir nuestro voto. También el sistema electoral mexicano ha sufrido algunas reformas muy importantes. Desde mi punto de vista, una de las más importantes fue la reforma electoral de 1990, porque por primera vez en nuestro país, en 1990, pues se crean dos instituciones distintas al poder ejecutivo y al poder legislativo que van a organizar las elecciones y que van a calificar las elecciones y que van a regular todos los temas de los partidos políticos. Como en 1990, pues nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral. Y desde ahí hay un sistema electoral muy distinto al que teníamos antes de la reforma de 1990, donde la Secretaría de Gobernación era quien organizaba las elecciones y los poderes legislativos, tanto estatales como el Congreso de la Unión, calificaban las elecciones. Si teníamos elecciones del Senado de la República, la calificación de esas elecciones la hacía los propios senadoras y senadores. Y si teníamos elección de diputados, pues esa calificación la hacían las diputadas y los diputados del Congreso de la Unión y lo mismo sucedía en las entidades federativas.
Quien organizaba la elección era el gobernador de la entidad federativa y quien calificaba la elección era el Congreso Estatal. Entonces viene en 1990 y cambia radicalmente este sistema. Se crea el IFE, que va a organizar todas las elecciones, y se crea el Tribunal Federal Electoral. Dos antecedentes muy importantes de lo que es actualmente el INE y el Tribunal Electoral, ya incorporado al Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en reformas de 1993, 1996, se revisan temas muy importantes como son estos, el de prerrogativas y el de fiscalización, el del financiamiento de los partidos políticos. Vamos a ver cómo está diseñada la fórmula de financiamiento de los partidos políticos, y hasta ahora esta fórmula nos dice pues que cada año van a tener mayor financiamiento público los partidos políticos, porque es una fórmula que se ajusta, ya lo veremos posteriormente, conforme al salario mínimo, y el salario mínimo pues sube cada año, y también se ajusta conforme a la lista nominal. Entre más ciudadanas y ciudadanos se encuentren en la lista nominal, pues mayor será el financiamiento para los partidos políticos. Pero luego veremos la fórmula esta, que ha sido muy cuestionada en México y también ha sido muy cuestionada por los que vienen a revisar el sistema electoral mexicano. Esta fórmula de las prerrogativas de los partidos políticos del 30-70 ya la revisaremos tanto para acceso a radio y televisión. Hay el 30% de tiempo aire igual para todos los partidos, y el 70% conforme les fue en la última elección de diputaciones federales. Y lo mismo sucede en el financiamiento. El 30% es igual para todos los partidos, pero el 70% es conforme les fue en la última elección de diputados federales, ¿no? Y entonces es una fórmula muy cuestionada porque muchos dicen que no hay una igualdad de condiciones en la participación de los procesos electorales, porque si a mí como partido político me fue mal en la última elección de diputados federales, pues voy a tener mucho menor financiamiento público que a un partido que le fue muy bien en las últimas elecciones federales. Entonces, de entrada, ya en un proceso electoral, no hay igualdad de condiciones. Eso lo señalan muchos. Unos partidos llegan con un financiamiento público mucho más alto que otros partidos. Y lo mismo, unos partidos llegan con mucho más tiempo en radio y televisión que otros partidos políticos. Ya iremos viendo poco a poco este tema, pero bueno, en el Estado constitucional democrático de derecho que es México, pues tenemos esas reglas que obviamente ya se está hablando de una reforma electoral, y ya se está hablando de revisar esas reglas y esas prerrogativas que tienen los partidos políticos. Y bueno, también el tribunal ha trabajado ya, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el anterior Tribunal Federal Electoral, pues han trabajado mucho sobre este tema del 17 de la Constitución, de tutela judicial efectiva. Seguramente ya lo vieron en otras sesiones, pero conforme al sistema electoral mexicano, conforme a nuestra legislación, primero pues no se le daba acceso a la militancia para que impugnara actos y resoluciones dentro de sus partidos, o a la propia dirigencia para que impugnara actos o resoluciones que sucedían dentro de sus partidos políticos. Pero por ahí 2003, 2004, 2005, el Tribunal Electoral empezó a emitir criterios donde le abrió la puerta a la justicia intrapartidista, y a partir de esas fechas, vía jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues ya pueden acudir al Tribunal Electoral tanto las dirigencias como su militancia a impugnar actos, resoluciones dentro de los partidos políticos, o inclusive a impugnar normas de sus estatutos de los partidos políticos, ¿no? Y a partir de esas fechas, bueno, el tribunal lleva ahí un registro, y obviamente los asuntos que más llegan al Tribunal Electoral son asuntos en donde se impugnan actos, resoluciones o normas estatutarias dentro de los partidos políticos. Es decir, la justicia intrapartidista es lo que más llega, lo que más se cuestiona ante el Tribunal Electoral. Llegan muchísimos asuntos cada año relacionados con los actos, las resoluciones y las normas estatutarias que tienen los partidos políticos.
pocas palabras, los que más acuden al tribunal son la militancia dentro de los partidos políticos o inclusive las dirigencias también, muchas veces los dirigentes de los partidos políticos o los que participan en un proceso para ser presidentes o secretarias generales de los partidos políticos, también en muchas ocasiones acuden al Tribunal Electoral atendiendo este 17 de la Constitución. Bueno, también en temas de fiscalización, muchas veces llegan las candidaturas al Tribunal Electoral porque señalan que el INE en muchas ocasiones no les protegió sus derechos de presunción de inocencia y de debido proceso. Muchas veces se resuelven asuntos de fiscalización en donde no se citó debidamente a la candidatura y entonces estas candidaturas llegan al tribunal y les dicen, bueno, aquí el INE ya emitió un dictamen de fiscalización, pero yo no pude defenderme o en algunos casos se defiende la candidatura, pero no está de acuerdo con el dictamen de fiscalización del INE, no está de acuerdo con sus resoluciones y entonces acude al tribunal. Ya iremos viendo poco a poco estos temas. Luego acuérdense que con la reforma también muy importante del 2014, vuelve a cambiar el sistema electoral mexicano de una forma muy importante. En el 2014 se crea el INE y deja de tener vigencia el Instituto Federal Electoral. Parece que es la misma institución, pero no, es una nueva institución. El Instituto Nacional Electoral adquiere diferentes atribuciones, diferentes facultades, es una institución mucho más grande, con más atribuciones, y también acuérdense que en el 2014 nace la figura de los OPLES, los organismos públicos locales, ¿no?, en materia electoral, que son en realidad los institutos estatales electorales, pero ahora se llaman organismos públicos locales electorales, ¿no?, los famosos OPLE. Y entonces, bueno, viene ahí la discusión y la revisión de las normas a ver qué facultades y qué atribuciones tiene el INE y ahora cuáles son las nuevas facultades y atribuciones que tienen los OPLES. Y en caso de cuestionamientos, pues vía acuerdos del INE o vía resoluciones, sentencias del tribunal, se ha ido poco a poco revisando cuáles son las facultades exactamente del INE y cuáles son las facultades de los organismos públicos locales. También, recuérdenlo muy bien, en 2014 también se derogan algunas leyes muy importantes, como el el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el que le llamábamos COFIPE, se deroga y nacen dos leyes generales muy importantes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Pero vean cómo antes se llamaba Código Federal, porque aplicaba en realidad en la mayoría de sus normas para elecciones federales. Y en cada entidad federativa se tenía un código electoral de esa entidad federativa. Viene 2014, desaparece el Código Federal, se deroga y ahora nace una ley general, que de entrada pensamos que es lo mismo, bueno, Código Federal, ahora pasamos a ley general, pero no. La ley general, su propio nombre lo dice, al ser una ley general, que se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, quiere decir, al llamarse ley general, que aplica ahora para todas las elecciones, no solamente para las elecciones federales como el COFIPE. La nueva ley general de 2014 va a aplicar para todas las elecciones, tanto las federales como en las entidades federativas. Y también hace una nueva ley que también es general, porque aplica para todas las elecciones, la Ley General de Partidos Políticos. Siempre se había señalado que debemos tener una ley específica para los partidos políticos. Antes el COFIPE nos hablaba primero de la organización del proceso electoral y en una segunda parte el famoso COFIPE nos hablaba de los partidos políticos.
Viene 2014, se crean dos leyes ahora generales, la que nos habla de los procesos electorales, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero aparte, en una nueva ley, se crea, pues, la Ley General para los partidos políticos, pero son leyes generales. Y entonces también empiezan por ahí algunas discusiones, porque, bueno, por ejemplo, si va a haber elecciones en el estado de Colima, pues se tiene que aplicar el Código Electoral de Colima, pero también se tiene que aplicar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya no tenemos que revisar solamente el código local de nuestra entidad federativa. Ahora también tenemos que revisar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y luego la ley nos dice que si hay contradicción entre la ley general y la ley local de ese estado, la que debe aplicar es la ley general. Entonces, imagínense, tenemos que para un proceso electoral estatal, el que ustedes quieran, tenemos que revisar la ley general, que dice la ley general para determinado tema, y también tenemos que revisar qué dice la ley de la entidad federativa. Y si hay contradicción, que muchas veces ha sucedido, que tengamos contradicción entre la ley general y la ley local, nos dice la propia ley general, la que debe prevalecer es la ley general. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha señalado que no, que la ley que debe de prevalecer es la ley que se ajuste a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces siempre hay que revisar qué dice la ley local, qué dice la ley general y aplicar la norma que sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Sí, adelante, Julio. Buenos días. Adelante. Maestro, buenos días, compañeros, buenos días. Ahorita que toca usted ese tema y fiscalización, pregunta, eh, para las prerrogativas se toman en consideración la elección a diputados. Así La, es. la mecánica, la ley general, establece una fórmula y una metodología para la asignación y en cada entidad federativa podría variar en algunos casos. Le voy a poner el caso de Puebla y Jalapa. Un partido político nacional, y en eso viene mi pregunta, un partido político nacional puede participar en las elecciones locales. Obtiene el 3%, pero en la elección de ayuntamientos, fuera en las elecciones intermedias, no obtiene el 3% en elecciones de diputados. Por ende, pues no tiene ningún diputado en el Congreso. ¿Sí? Ahí, ¿qué ley tendríamos que aplicar? La ley general dice que si no obtienes el 3% en la elección de diputados, pues el financiamiento se te va a dar como si fueras un partido de nueva creación, creo que es el 2%. Pero la ley local no lo contempla, no se establece. La de Veracruz sí te dice y está de manera paralela a la ley general, pero Puebla no. Y hay un caso. Entonces, ahí, el Consejo General del IE determinó que no se le deben dar prerrogativas a los partidos políticos que no alcancen el 3% en las elecciones locales, en la elección de diputados, y por ende, pues se le va a dar el financiamiento como si fuera un partido de nueva creación, el 2%. Pero la ley local no lo contempla. Ahí me gustaría, ¿qué ley deben de aplicar? ¿La ley general o la ley local? Que va en razón con lo que acaba usted de mencionar. Gracias, maestro. No, muchas gracias a ti, Julio. Mira, en todos esos casos, la interpretación que ha hecho el tribunal es, bueno, si hay una omisión legislativa en la legislación local, entonces hay que aplicar la ley general. Y si no nos alcanza la ley general, entonces hay que aplicar, fíjense, este tema también es muy interesante, directamente la Constitución. Todas las legislaciones, desafortunadamente en nuestro país, en las entidades federativas, tienen omisiones legislativas. Hay temas que no están regulados por
el poder legislativo local. Entonces, por eso la ley general nos dice, pues cuando haya contradicción aplicamos la general, pero también cuando exista una omisión en la ley local, tenemos que aplicar la general, pero muchas veces la general no nos saca de la duda. Entonces, tenemos que interpretar directamente la Constitución. Fíjense, otro ejemplo como el que señala Julio, que sucedió en todo el país en 2012, 2013, 2010, 2011, por esas fechas, empezaron a llegar los partidos políticos al tribunal y a impugnar actos o resoluciones que no encuadraban en ningún medio de impugnación. Por ejemplo, un ejemplo rápido, un, un director de capacitación dentro de un partido político le pide al presidente del partido, oye, dame la partida para la capacitación. Y entonces el presidente del partido le contesta, no, esa partida la vamos a utilizar para otro tema, ¿no? Para la campaña, imagínense. Y entonces le dice otra vez el director de capacitación, no, está etiquetada esa partida para la capacitación. Entonces ya mediante un escrito le solicita por escrito que le dé la partida de capacitación para que pues tenga ahí dinero, ¿no? Tenga presupuesto ese director de capacitación para que realice todas sus actividades. Y le vuelve a contestar el presidente del partido, no lo vamos a utilizar en otra parte, en otra actividad, ¿no? Que en este caso sería en la campaña. Entonces, ¿qué hace el director de capacitación? Su función es capacitar ahí a su militancia, pero no tiene el presupuesto. Se lo pide por escrito al presidente, el presidente le contesta que no. Pues dice, ¿qué me queda? Ir al tribunal. Bueno, pues sí me queda ir al tribunal. Pero ¿vía qué medio de impugnación? No puedo ir JDC porque es para la protección de los derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos. A él no le están afectando directamente un derecho político. No es inconformidad porque no va a impugnar resultados electorales, no puede ser, por ejemplo, apelación, tampoco, juicio de revisión. O sea, se empezó a revisar en el catálogo de medios de impugnación, pues no había un medio de impugnación para impugnar ese tema. Otro tema, por ejemplo, cuando a un tribunal o a un instituto estatal electoral no les llega el presupuesto o les llega a la mitad del presupuesto a un instituto. El Congreso del Estado les dice, te voy a dar 10 pesos y a la mera hora nomás les dan 5. ¿Al tribunal o al instituto? Entonces, pues hay que ir al tribunal a decir que aquí el Congreso de mi Estado no me da el presupuesto suficiente para llevar a cabo todas mis actividades, pero ¿qué medio de impugnación? No había medio de impugnación específico. Y entonces en una jurisprudencia del tribunal, pues se señala que deben de crearse un medio de impugnación, tanto en la ley federal como en las leyes locales. Porque hay omisión en la ley federal, que ahora es general, y en la ley de las entidades federativas. Entonces, cuando existe omisión porque nos hace falta un medio de impugnación específico, dice en una jurisprudencia de la Sala Superior, pues le vamos a poner asunto general, vamos a admitir esas demandas y las vamos a resolver. Y el medio de impugnación se va a llamar asunto general. Es decir, es una omisión legislativa, pero no por eso se va a vulnerar lo que dice la Constitución de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Después, poco a poco, fue evolucionando en el Tribunal Electoral ese medio de impugnación y ahora ya no se llama asunto general, ahora se llama juicio electoral. Pero si revisan la ley, como dice Julio, no está, no dice nada, pero no por eso ya no vamos a poder admitir las demandas y resolverlas. Ojo, un tribunal como es el Tribunal Electoral, que es un tribunal constitucional, pues no puede decir, como no hay ley, no aplico la Constitución. Como no hay ley, entonces no hay tutela judicial efectiva. Es decir, no se puede someter una norma constitucional a la creación o no creación de una ley. Si no hay ley, aplicamos directamente la Constitución, ¿no? Como dice por ahí también el compañero que nos puso ahí en el chat, que pues, sí, lo que procede es el juicio electoral. Exactamente. Lo mismo sucede en cualquier otro tema como el que toca Julio, ¿no? Pues si no dice nada la ley, si hay una omisión legislativa, hay que interpretar directamente la Constitución, pero no se pueden vulnerar, pues, derechos humanos
o principios constitucionales bajo el pretexto de que no hay ley, ¿no? Como nos dijo muy bien Jaime, pues aplica aquí el juicio electoral. Lo mismo entonces, como vemos en esta lámina, al crearse el INE y al crearse los organismos públicos, los soples, bueno, ahora tenemos que tener una debida coordinación. ¿Por qué? Porque a partir de 2014, pues se tiene que revisar en cualquier proceso electoral, ya sea en un federal o en uno local, qué va a hacer el INE en ese proceso electoral y qué va a hacer el tribunal, perdón, y qué va a hacer el OPLE en ese proceso electoral. Por eso este 19 de la LEGIPE nos dice debe haber una debida coordinación y se deben de emitir lo que también señalaba Julio, pues criterios, lineamientos y acuerdos y normas que emite el Consejo General. Porque va a haber muchas disposiciones que no nos van a resolver el asunto. ¿A quién le toca esta función? ¿Al INE o al OPLE? O no se ha regulado este tema, entonces tendrá el INE que dictar lineamientos, tendrá el INE que dictar acuerdos, tendrá el INE que dictar normas, porque muchas veces no nos alcanza la ley. Bueno, estos lineamientos que dicta el INE, acuerdos y normas, también pueden ser revisados en un momento por el Tribunal Electoral. No crean que si el Consejo General del INE aprueba un lineamiento, ya ese lineamiento quedó firme. Se puede impugnar ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral va a revisar ese lineamiento, sobre todo que ese lineamiento sea conforme a la ley y conforme a los tratados internacionales. Bueno, en temas de prerrogativas y en temas de fiscalización, en muchas ocasiones el INE ha tenido que dictar lineamientos y ha tenido que dictar acuerdos porque no hay temas que no están debidamente regulados por la ley. Luego también en este 2014 se le dan atribuciones muy importantes al INE. Tres, se le dan atribuciones de atracción, se le dan atribuciones de delegación y se le dan atribuciones de asunción. Y sobre todo las atribuciones o facultades de asunción llamaron mucho la atención. Porque, ¿qué quiere decir facultades de asunción? Que el INE puede en un momento asumir la organización de un proceso electoral local. Todo el proceso electoral lo puede llevar a cabo el INE si así lo decide la mayoría de las consejeras y los consejeros. Acuérdense que en el INE son 11. Bueno, con que 8 decidan que el proceso electoral lo va a organizar el INE y no lo va a organizar el OPLE, pues con una decisión así del Consejo General, imagínense la importancia que tiene el INE, lo decide así el Consejo General, entonces quien organizará el proceso electoral en una entidad federativa será el INE y no el OPLE. Entonces, bueno, al estar todas estas atribuciones del INE, pues obviamente se tienen que dictar criterios, lineamientos, acuerdos y diversas normas para que en un momento dado pues se puedan cumplir con estas atribuciones del INE. Porque vean lo que dice este apartado 3 del 119, a solicitud expresa de un organismo público local electoral, el instituto asumirá la organización integral de un proceso electoral, con base obviamente en el convenio que celebra. Entonces ya ahí de entrada hay que hacer un convenio para que el INE sea el que organice el proceso electoral en vez de que lo organice el OPLE, en el que se establecerá de manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifiquen la solicitud. Entonces también se pensó, bueno, nunca el OPLE le va a solicitar al INE que organice el proceso electoral. Bueno, hasta la fecha no ha sucedido, pero no sabemos si en algún próximo proceso electoral, pues algún OPLE sí tenga que solicitar al INE que organice un proceso electoral. Pero de entrada pensamos que eso nunca va a pasar, pero bueno, ya sucedió. En Colima se anuló la elección de la gobernatura en 2016 y en la sentencia del Tribunal Electoral en la cual se anuló la elección de la gobernatura de Colima, en esa misma sentencia se ordenó que la elección extraordinaria la organizara el INE y no la organizara el OPLE, o sea, el Instituto Electoral del Estado de Colima. Entonces ya tuvimos un tema ya real de estas facultades de asunción.
También tiene facultades el INE de atracción. Cualquier cosa que haga el OPLE, el INE puede decidir, lo voy a hacer yo. Y otras que no se han llevado a cabo, pero que también son muy importantes, que inclusive se está revisando porque el INE tiene muchísimo trabajo, va a tener mucho más trabajo en el 2024 porque vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas, vamos a tener elecciones de diputaciones federales, de senadurías y de la presidencia de la República. Entonces el INE tiene muchísimas atribuciones, pero también tiene muchísimo trabajo. Entonces también se está revisando este tema de delegación, en donde el INE le pase algunas atribuciones o facultades que le corresponden a él, a los organismos públicos electorales locales, ¿no? A los OPLES. Habrá que ver cómo queda esta facultad de delegación y realmente cómo queda sobre todo el tema que nos trae a estas sesiones, el de fiscalización. Aunque fíjense, muchos han dicho, bueno, es que le delegue el INE a los OPLES esta facultad de fiscalización. Porque imagínense que el INE va a tener que hacer la fiscalización de todos los partidos y de todas las candidaturas en todos los procesos electorales de 2024. ¿Cuántos procesos electorales creen que vamos a tener en 2024? ¿Cuántas elecciones vamos a tener? ¿Cuántas candidaturas vamos a tener participando en el 2024? Pues muchísimas. Y entonces dice la ley y la Constitución que el INE hará la fiscalización de todas y cada una de estas elecciones. Además que aquí hay un problema muy complejo, ya lo vamos a ver mañana que entremos directamente a fiscalización, pero el tema complejo que tenemos es que el INE ya tiene una plataforma muy avanzada y muy costosa de fiscalización. Ya hace la fiscalización en tiempo real, vía electrónica. Empezó en el 2015, tuvo algunas fallas la plataforma, luego contrató a otras personas, a otras instituciones, pero actualmente para este 2022 la plataforma de fiscalización del INE es muy eficiente, pero también muy costosa. Y obviamente viene el reto más grande del INE, que será el 2024, donde va a tener que fiscalizar una serie de procesos electorales en los cuales nunca había tenido tanto trabajo el área de fiscalización. Bueno, nunca había tenido tanto trabajo como lo va a tener en 2024, era el área de fiscalización del INE. Entonces muchos dicen, bueno, delégale la fiscalización a las entidades federativas para que por lo menos realicen la fiscalización en sus entidades federativas y ya que el INE se quede con lo federal. El problema es que obviamente las entidades federativas, los institutos estatales electorales no tienen esa plataforma y es muy costosa, no tienen ese presupuesto, ya la experiencia la tiene el INE, ya los partidos políticos se acostumbraron a emitir sus facturas y enviarlas a esa plataforma en tiempo real. También, por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene una contraseña de esa plataforma para revisar directamente la fiscalización. En caso de que se impugne algún tema de fiscalización, pues ya puede entrar directamente también al Tribunal Electoral. Entonces, ¿cómo pasamos la fiscalización? Con las facultades de delegación a los institutos estatales electorales. Pues es un tema muy complejo. Pero entonces ahora lo que tenemos que revisar es que otros temas de delegación podrían pasar a los institutos estatales electorales, porque en realidad pues el tema del INE va a ser verdaderamente un reto muy importante en el 2024, porque vamos a tener todo tipo de elecciones, de ayuntamientos, de diputaciones locales, de gobernaturas, de diputaciones federales, del Senado de la República y de la Presidencia de la República. Y hasta ahorita, en temas de fiscalización, todo lo tiene que regular el INE. Y también en el tema de prerrogativas, lo mismo. Todos los temas de radio y televisión en todas las elecciones las tiene que regular el INE. Sin embargo, el INE tiene la plataforma, el INE tiene las herramientas necesarias también para monitorear todo lo que suceda en radio y televisión, para pasarle
o delegarle a un instituto estatal electoral esta función, también se vuelve muy complejo. Entonces, lo que tenemos que revisar a fondo, pues es qué se le puede delegar a los institutos estatales electorales para las próximas elecciones, o si nos quedamos aquí, porque en realidad el INE no ha utilizado mucho esta facultad que tiene de delegación. Pero se tiene que revisar, porque les insisto, va a venir la elección más grande de la historia de nuestro país, que será en el 2024. Vamos a ser 95, 96 millones de personas en una lista nominal. Nada más imagínense una lista nominal con 95 millones de personas. Hay que darle a cada quien su credencial para votar con fotografía, o si ya me cambié de domicilio, voy a pedir otra, o si se me perdió, voy a pedir otra. ¿Y cuántas boletas quieren que se tenga que imprimir para cada uno de esos 95 millones o 96? Pues en algunos casos se van a imprimir 3 boletas, 4 boletas, en otros casos 5 boletas y en otros casos 6 boletas por persona. Y estamos hablando de 95 millones de personas, ¿no? Así nos vamos a enfrentar al 2024. Sí, adelante, Joel, buenos días. Buenos días, profe. Pues es que también digo, abonando un poco al comentario que usted hacía, poder delegar ciertas funciones a los soples, también hay un elemento muy complicado ahí que es, primero, la estructura de los soples, o sea, la estructura laboral, la expertise, en algunas ocasiones, como usted comenta, el tema de fiscalización, pues el INE ya tiene el CIF y algunos organismos públicos locales electorales, pues apenas pudieran llegar a tener el presupuesto para pagar de manera ordinaria. En un proceso no, en un año no electoral apenas les alcanza para pagar la nómina de los consejeros. Entonces, es un tema bastante complejo porque también vaya en algunos estados, lo que yo he podido ver es que en los congresos les aprueban un presupuesto bastante flaco a los soples. Probablemente, digo, como una opinión pudiera ser que algunos estados con OPLES que están mucho más instalados, mucho mejor instalados, pudieras delegarle esta parte de la fiscalización, no en todos, pero sí en algunos, como para que el INE no tenga tanto trabajo este 2024. Y probablemente otra tarea que pudiera ser esta parte de la organización de las casillas o la papelería electoral, que pudiera como delegársele un poco al INE perdón, a los soples para que no tenga tanto trabajo el INE. Pero sí es todo un tema, el trabajo que se va a generar en el 2024. Exactamente, Joel, tienes toda la razón, y por eso este tema de la coordinación entre el INE y los soples, pues ya se tiene que estar revisando desde estos momentos, porque sí va a ser una tarea muy compleja. Y como lo dices muy bien, Joel, habrá institutos que sí tienen la estructura y el presupuesto para la fiscalización, pero son los menos. Por ejemplo, yo pienso que quizá el Instituto Electoral del Estado de México a lo mejor sí tendría el presupuesto y la capacidad para temas de fiscalización. Pero como tú muy bien lo señalas, hay otros institutos que siguen peleando ahí el tema del presupuesto, porque cada vez se los quieren reducir más y reducir más. Y entonces el INE pues también tiene que revisar, bueno, le voy a delegar estos temas a este OPLE, pero pues tiene el presupuesto el OPLE o no. Ahí hay que revisar desde el diseño, porque yo nunca he estado de acuerdo también por qué tienen que ser los congresos estatales los que le tengan que aprobar el presupuesto a los institutos y ellos decidan qué presupuesto. A lo mejor está bien que sea el Congreso el que apruebe el presupuesto, pero debe haber un presupuesto fijo. La Maestro, legislación, ¿no? Debería de establecer un presupuesto fijo. Sí, adelante, Joel. maestro, de hecho, digo, no sé si usted o alguno de los compañeros haya tenido oportunidad de conocer el asunto de Nayarit. El estado de Nayarit ya ha tenido en varias ocasiones medios de impugnación en contra del gobernador, de hecho, y en contra, bueno, el exgobernador, no el actual, en contra del propio Congreso, porque el proceso electoral pasado, el del 2021, en varios comités municipales ya que estaban arrendando, vaya, ya estaban por desalojarlos. Y
se venía un boquete muy fuerte también porque los proveedores de la parte de la papelería, también ya se estaban incumpliendo los convenios y los contratos. Entonces, sí es todo un tema de análisis esta parte del presupuesto a los soples, que en algunas ocasiones les genera un problema bastante fuerte. Exactamente, habrá que revisarlo. Y lo mismo sucede con los tribunales electorales. Muchas veces tienen problemas presupuestales, pero ahí sí necesitaríamos una reforma desde la Constitución Federal, donde se ordenara a los congresos locales, pues, que tuvieran un presupuesto fijo los institutos estatales electorales, un porcentaje específico, tanto para los institutos como para los tribunales. Es decir, por ejemplo, el presupuesto de gastos del Estado es de tanto. Bueno, de ese presupuesto, el 0.5 o el 1%, porque no se necesita más. Parece que es muchísimo lo que cuesta una autoridad electoral, pero si ya vemos en conjunto todo el presupuesto que tiene una entidad federativa, pues el presupuesto de las autoridades electorales es menor, pero sí poner un porcentaje, porque si no ponemos un porcentaje, vamos a seguir en esta discusión desde que están los soples, de que no me dio el presupuesto, me dio la mitad y ahora no puedo cumplir con todas mis actividades. Y llegan, les digo, los casos han llegado hasta el Tribunal Electoral, y entonces el Tribunal Electoral, vía juicio electoral, pues revisa esos temas. Pero bueno, también la Suprema Corte ha señalado en muchas ocasiones que hay que respetar, ¿no?, la independencia de las entidades federativas y que ellos decidan, etcétera. Es un problema de discusión. Mientras no sea una disposición dentro de la Constitución Federal, vamos a tener estos problemas y estos cuestionamientos, porque la ley nomás dice, INE y OPLES coordínense. Pues sí, pero hay que ver qué presupuesto tenemos en el instituto para ver qué cosas puede delegarle el INE al OPLE y que el OPLE tenga el presupuesto para cumplir con esas actividades. También, como dice Andrea, el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues tenía temas ahí de fiscalización, tenía otros temas también relacionados, pero ahora pues ya se está revisando ahí desde qué va a pasar con la reforma electoral, ¿no? Aquí nos dice Andrea también sobre el presupuesto, al menos el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 48% del presupuesto se va hacia los partidos políticos para su administración. También, eso muchas veces lo desconoce la ciudadanía, pero parte muy importante del presupuesto que tiene un instituto o que tiene el INE, pues ya como lo vamos a ver mañana, se va para la administraciones de los partidos políticos. Es decir, es financiamiento público que tienen los partidos políticos. No todo el presupuesto que les llega es para sus actividades. Por ahí hay una parte muy importante que es para los partidos políticos. Ya mañana vamos a explicar paso por paso cómo se da la fiscalización y por ahí les traigo un ejemplo del 2022, ¿no? Cómo se ya aprobó el acuerdo del 2022 para el financiamiento de todos los partidos políticos, pero sí tenemos que revisar muy bien el sistema porque crean una autoridad muy importante con muchas atribuciones que es el INE, pero también pues no estamos en Suecia, no estamos en Noruega, donde ahí son 5 o 10 millones de habitantes. Estamos en México, donde somos el país 11 o 12 con mayor habitantes en el mundo. Estamos hablando de 130 millones de habitantes y estamos hablando de una lista nominal de 95 millones. Entonces dicen, no, el sistema electoral en Noruega es muy bueno, el sistema electoral no en Suecia es muy bueno, sí, pero ahí son 10 millones o 5 millones, toda la población. No sé, deben tener una lista nominal de 3 millones, de 4. Aquí tenemos una lista nominal de 95 millones. Por ahí debemos empezar. Luego en Uruguay dicen, no, aquí las elecciones en Uruguay no tienen ningún problema. Sí, pero en Uruguay son 3 millones de habitantes, todo el país. Luego dicen, no, en Chile estamos a todo dar y la economía está a todo dar. Y aquí lo que tiene más o menos de presupuesto cada persona para vivir al año es muy bueno. Vivimos mucho mejor que en México, ¿no? Hay menos pobreza que en México, en Chile, sí, pero en Chile son 20 millones todo el país. Aquí somos 130 millones. Eso es lo que luego no nos fijamos. Dicen, ¿qué pasa en México? Pues lo primero que pasa en México es que somos 130 millones de personas.
Y en el 2024, no tengo el dato exacto, pero seguramente vamos a hacer 95, 96 millones en la lista nominal. Eso es lo que pasa en México. Entonces los problemas son múltiples, muy complejos. Y luego en México tenemos un sistema federal, elecciones federales y elecciones locales. Y ahora resulta que la mayoría de las entidades federativas decidieron tener las elecciones al mismo tiempo que las federales. Porque la Constitución dice, tú decides, entidad federativa, si las quieres tener concurrentes o las quieres tener en otro año, no en de las federales. Y ahora todas las entidades federativas van por la idea de tenerlas concurrentes. Por lo menos una, a lo mejor no las tres, pero la de diputaciones, o si no metemos la de ayuntamientos, o si no la de la gobernatura. Pero eso puede llegar que el sistema pues no pueda organizar todas las elecciones. Porque cuando nace el INE, perdón, por ahí, no recuerdo el dato exacto, pero creo que las elecciones concurrentes antes del 2014, pues eran 16 estados con la federal. Ahora en el 2024 son las 32 entidades federativas con la federal. Entonces hay que imprimir boletas para todas las elecciones. Y luego el INE se encarga de la credencial para todas las entidades federativas. Entonces, luego la lista nominal crece cada año, pero no crece 2 o 3 personas. No, 1 millón más, 2 millones más, 3 millones más. Entonces, por ejemplo, en muchos países europeos vienen a revisar el INE y les llama muchísimo la atención, porque dicen, no puede ser que en México cada uno de esos 95 millones tenga credencial. Pues sí, en México cada uno de esos, ¿y a poco les imprimen una boleta a cada uno de esos 95? No, no una, 3, 4 o 5. Si uno va a votar a España, ahí hay una papeleta y la agarra y listo, ya, no tiene claves de seguridad ni nada. Hay un montón de boletas ahí en la casilla, uno agarra una, nadie está cuidando las boletas, nadie las está vigilando. Son unos papelitos muy sencillos. Aquí ya quiero ver que las boletas estén ahí para que las tome el ciudadano, 1, 2 o 3, olvídense. Aquí no puede ser así, el sistema es muy distinto. Todas tienen claves de seguridad y luego viene un proceso electoral y resulta que más claves de seguridad y más claves de seguridad. Pero todo eso cuesta. Igual la credencial, que más claves de seguridad, más claves. Ya la credencial ya es prácticamente no se puede falsificar porque tiene miles de claves de seguridad. Y tenemos 20 años en el mismo problema, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero ahí se los dejo de tarea, ¿no? Tenemos 20 años creando el voto electrónico y justo como dice Joel, no le atino. ¿Por qué no hay voto electrónico? Por la desconfianza. Y no hay voto. ¿Saben lo que nos ahorraríamos con el voto electrónico? Todos los problemas de los que estamos hablando ahorita, que el INE, que los soples, que tú qué haces, que tú imprimes las boletas, que quién capacita a todas las funcionarias, a todos los funcionarios, que quién instala todas las casillas. Con el voto electrónico estaríamos del otro lado. Pero tenemos la desconfianza de las elecciones. Por eso México es uno de los países donde la materia electoral es la que está mucho más regulada que en cualquier otro país en el mundo, desde las disposiciones constitucionales. Tenemos un régimen electoral especializado, que también les llama mucho la atención. Dicen, oigan, ustedes tienen jueces y tribunales solo para lo electoral. Pues, ¿qué les pasa en México? Pues, quién sabe qué nos pasa, pero en México tenemos jueces y tribunales solo para lo electoral. Oigan, pero ¿por qué le dan tanta importancia a lo electoral? Pues por los antecedentes históricos que tenemos en la materia electoral. Así de sencillo, ¿no? Por un partido hegemónico, porque hay desconfianza en los resultados, porque acuérdense que se cayó el sistema, yo no sé, porque no estaba ahí, pero muchos dicen que se cayó el sistema en 1988, unos dicen que se cayó porque no habló, otros dicen que se cayó porque se apagó, luego los que se defienden dicen, pues, ¿qué importa que se apague el sistema si ahí estaban las boletas en todos los distritos de papel? Pero desde ahí empezamos, no, 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 que falló el internet, como dice Jaime, no sabemos qué pasó, yo no estaba ahí, les digo, no les puedo decir. Pero desde ahí seguimos creando autoridades y creando candados y creando esto y lo otro, y no llegamos al voto electrónico. Ahorita se está discutiendo en este
momento en el Senado de la República, pero a mí se me hace que no alcanza ya el tiempo para implementar un voto electrónico en elecciones federales y en elecciones locales para el 2024. Les digo, se está discutiendo el tema. Ojalá nos dieran la buena noticia, las legisladoras y los legisladores, que el sistema electoral mexicano cambie y sea vía electrónica en 2024. Pero les digo, no sé si nos alcanza el tiempo. Adelante, Joel. Gracias, profe. Es que gran parte creo que de la discusión que se ha dado es precisamente esto que comentaba de que pues nuestras experiencias están basadas en la desconfianza, precisamente por lo que usted comentaba, porque pues tuvimos un partido hegemónico, nos han dicho, nos han hecho ver que ha habido fraudes, digo, tampoco me consta, pero parte de la historia ha sido esa. Lo que sí nosotros comentábamos es que yo creo que sería importante también, bueno, también parte del análisis, vaya, es que en muchas zonas de México hay gente que pues de por sí les cuesta trabajo votar en una papeleta, en una boleta de papel. Todavía iba a ser más complicado poderles hacer llegar algunos medios tecnológicos a las zonas rurales. Y lo que parte de que nosotros decíamos era que sí se implementara el voto electrónico, la urna electrónica en algunas zonas del país o en algunas ciudades, sobre todo en algunas secciones, es más, donde pues probablemente el tema informativo no está tan mal, pues o sea, la gente tiene un nivel de cultura, un nivel más que está más adaptada, vaya, al acceso a la tecnología. Y yo creo que eso podría bajar, digo, no podría, bajaría en algunas situaciones los costos precisamente de las elecciones, ¿no? Sí, exactamente, Joel. Y mira, se han discutido esos temas. El tema que más se discute es no hay cobertura de Internet en todo el país. Ahí dice Telcel, cobertura siempre salen los anuncios de Telcel o de otras compañías de celulares y tenemos cobertura en todo el país, pero no, la realidad es que no hay cobertura de Internet en todo el país. Sin embargo, los especialistas ya lo han remarcado. O sea, nos dicen, pues es que nada más fíjense en Brasil. Brasil tiene la misma geografía de México, más o menos parecida. Brasil tiene más habitantes que México. Brasil tiene una lista nominal también más grande que México, porque tenemos que ver un país más grande que nosotros y son bien poquitos, ¿no? Pero Brasil sí es. Y Brasil tiene el voto electrónico desde el 2000. O sea, nos lleva 20 años de ventaja, nada más, ¿eh? 20. ¿Qué pasa en Brasil? Que las urnas electrónicas pues no necesitan internet. Entonces en Brasil se llevan urnas electrónicas a todas las zonas rurales, pero puede pasar, como dice Joel, pues si les cuesta mucho trabajo muchas veces votar vía una boleta de papel, quién sabe si le entiendan muy bien a las urnas electrónicas algunas partes del país, algunas comunidades del país muy alejadas en zonas rurales. Y se dice también, pues un híbrido, ¿no? En algunas zonas con urna electrónica y en otras ya de plano vía internet. Pero en Alemania fracasó el sistema, así se las pongo. No estoy hablando de cualquier país. En Alemania tuvieron elecciones electrónicas y les falló ahí el sistema. Entonces hay que revisar muy bien, no es una cosa tan sencilla. Y yo creo que allá vamos a llegar porque a la tecnología no se puede detener. La tecnología nunca se va a detener. Yo creo que vamos a llegar al voto electrónico. Mi duda es si vamos a llegar para el 2024 o a lo mejor en el 2024 lo que puede pasar es que se emita un acuerdo en donde en algunas zonas sí, en otras zonas no, como pues, pruebas piloto. Pero ya llevamos, no saben cuántas pruebas piloto, ya se realizó una prueba piloto en la Ciudad de México, otra en Coahuila, otra en Jalisco, no han tenido problemas. Inclusive ya había voto electrónico, hubo una elección para elegir a un presidente dentro de un partido político. También fue urnas electrónicas. Hace poco, creo que el año pasado, el sindicato de Pemex tuvo elecciones para elegir a su nuevo líder sindical y fue vía voto electrónico. Entonces ya por ahí tenemos en algunos datos de voto electrónico, pero insisto, no sé si nos alcance, hay que revisar esos temas, porque sí cambiaría muchísimo este tema de la coordinación entre el INE y los organismos, se rebajarían mucho los costos en unas elecciones,
pero vendrían otros problemas también complejos. Simplemente piensen en el sistema de nulidades, qué pasa con las nulidades, cómo vamos a impugnar lo que pasó en una casilla vía voto electrónico. Es decir, son muchísimos temas que hay que revisar. Sí, adelante, Carlos. Creo que otro compañero había levantado la mano antes. Sí, maestro. Yo Sí, nada más voy a adelante, decir, Jaime. ¿cómo puede Adelante. ser para ver una aclaración, si estoy entendiendo bien? Hay diferencias entre voto electrónico y voto en línea, son diferentes. Yo entiendo que voto electrónico es que pongan una casilla electrónica y la gente haga fila y vaya votando a través de esa casilla, no electrónica, por así decirlo. Eso es, ¿no? Voto en línea es otra cosa, que votes a través de una plataforma, ¿no? Bueno, yo considero que eso es más riesgoso. Creo que lo idóneo como voto electrónico es pues una casilla especial y que se tenga la vigilancia correcta. Y con respecto a los medios de impugnación, sería interesante porque pues tendrían que reformar toda la LEGIPE y la ley de medios de impugnación, cómo impugnas las actas electrónicas, ¿no? O sea, sí está bastante complejo desde mi punto de vista. Es cuanto de mi intervención. Así es. Es opinión, ¿no? Así es, Jaime. Y entonces imagínense, pues ya estamos en el mitad del 2022, por eso les digo, regular y cambiar toda la legislación para incorporar urnas electrónicas en el 2024, pues tenemos un año, no sé si nos va a alcanzar o no, porque acuérdense que no puede haber ninguna reforma electoral importante 3 meses antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral de la presidencia de la República inicia en septiembre del 2023. Entonces, quítenle 3 meses, agosto, julio y junio. Para mayo del año que entra tendrían que estar todas estas reformas para implementar el voto electrónico. Como dice muy bien Jaime, quizá la mejor idea sería empezar con unas electrónicas. Todavía hay unas electrónicas que emiten un ticket por ahí. A lo mejor con ese ticket, pues si seguimos batallando, que queremos algo de papel, pues ahí está por lo menos el ticket para saber cuántas personas votaron en esa urna electrónica. Recuerden que las urnas electrónicas no necesitan internet, entonces podría ser una solución, pero para todo el país. Voto electrónico sí creo que va a estar muy complejo, como dice Jaime, y hay que regular también todo el tema de los medios de impugnación, todo el tema de nulidades, todo el tema de la organización, capacitación para todas las funcionarias y los funcionarios del país, si es que se van a instalar casillas con urnas electrónicas. Tendríamos que empezar de ya, si es que queremos llegar a eso. Sí, adelante, Carlos. Era más o menos en ese sentido, maestro. Es que no me quedaba del todo claro la distinción entre en línea y electrónico, porque acá en mi estado se hizo un experimento en la universidad estatal. Ajá. Y así como usted dice, la urna electrónica, pues sí sigue ocupando del papel. Vienen las opciones, presiona el botón y arroja una especie como de ticket. Exacto. Entonces, a lo mejor lo que entiendo que a lo mejor esa manda algún registro, alguna plataforma, y por eso se hace por eso es electrónica. Exactamente, queda el dato electrónico, pero también queda un ticket ahí dentro de la urna, pues por lo menos para saber cuántos votaron en esa urna, también en forma impresa, queda el ticket, pero también inmediatamente se manda el dato vía electrónica. Lo que sí, imagínense que cierran las casillas a las 6 de la tarde, y entonces imagínense que a las 6:05 ya tenemos los resultados en todo el país. Sí, y ya nada más, perdón, maestro, un comentario al final. Sí. A pesar de que esta iniciativa de reforma que se propone actualmente lo contempla, pero no abunda mucho sobre su contenido. Exacto. Sí soy partidario de instrumentarlo porque, como todos bien sabemos, al final del día esas toneladas de papel que se custodian y se resguardan, al final terminan destruidas. Entonces, en vez de individualizar 3 o 6 boletas por cada ciudadano, pues ahí tendremos un pequeño ticket ya con el sentido de nuestro voto, así que pues sí lo considero idóneo. ¿De dónde eres, Carlos? Del estado de Querétaro. Ah, perfecto, qué bueno. Pues sí, Carlos, habrá que ver eso porque sí nos ahorraríamos muchos temas, sobre todo de la impresión. O sea, imagínense, pongamos en promedio el 2024 por entidad federativa, que se tengan que imprimir 5 boletas, porque en algunas entidades no tienen las 3 elecciones. 5 boletas por 95 millones, ¿cuántas boletas son? ¿Y cuánto cuestan? Y luego les va una muy mala noticia, pero tenemos 30 años con esa mala noticia. Sale a votar el 50%. El otro 50%, ahí se quedaron las 5 boletas de cada persona. No se utilizaron
cuánto costaron y como dices muy bien, Carlos, hay que destruirlas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pero la mitad de las boletas no se utilizan porque la mitad de las ciudadanas y los ciudadanos no salen a votar y que hay que investigar ese tema también, porque la mitad no sale a votar. Desde que nació el IFE en 1990, lleva esa estadística y vamos al 50%, al 50%. Todavía hay entidades federativas, no les voy a decir cuáles, no quiero meterme en problemas, pero hay entidades federativas donde vota el 30%. Hay municipios donde vota el 18% de la lista nominal. Todavía hay datos así. En Yucatán y en la Ciudad de México ya hemos tenido elecciones con el 60, 65, pero el promedio nacional es el 50. Entonces la pregunta es, ¿dónde se quedó el otro 50? Y el problema es que todas esas boletas van a la basura, ¿eh? ¿Cuánto dinero costaron? Aquí nos dice Cintia, es muy complejo cuando fue el proceso en Hidalgo, en plena pandemia, los funcionarios de las mesas directivas de casilla no estuvieron capacitados y otros simplemente no comparecían. Exacto. La pandemia todavía complicó más el problema, pero vean el costo tan grande y tenemos 30 años y no tenemos todavía voto electrónico, entonces hay que imprimir todas esas boletas que la mitad no se van a utilizar, ¿no? Aquí nos dice Julio, también les recomiendo el libro Temas Selectos de Derecho Electoral del Tribunal Electoral, ¿no? Donde también pueden ahí revisarse todos esos temas, ¿no? Donde se llama al voto electrónico. Sí, ya la mayoría de los especialistas nos dicen ya hay que incorporar el voto electrónico, ya se dieron cuenta las legisladoras y los legisladores, ya se está revisando, pero como dijo también el compañero, ahí está la iniciativa. Todos dicen que sí el voto electrónico, pero no dicen cómo y menos dicen cuándo y cómo se va a implementar, pero hay que revisarlo porque pues ya vamos a llegar, no tardamos pronto en llegar a los 100 millones en la lista nominal y un país con 100 millones en lista nominal sin voto electrónico, yo no sé si se va a poder lograr todo ese tema de todas esas boletas y de todo, ¿no? Nos dice Cintia también, además de que muy pocos funcionarios se les explicaba, ¿no? Cómo es el tema de la urna electrónica. Es que imagínense, elecciones nacionales, hay que capacitar a todas las funcionarias, a todos los funcionarios con una capacitación nueva, porque ahora es voto electrónico. ¿Cuántas casillas se van a instalar? ¿Cuántas quieren que se instalen en el 2024? 170,000, 180,000 por 5 funcionarios. ¿A cuántos hay que capacitar? O sea, es una tarea muy compleja. Por eso, bueno, se tiene que regular muy bien este tema de la coordinación del INE y los soples, ¿no? Y también, como nos dice aquí Cintia, conseguir plantas de luz de emergencia. No se ve que Cintia ya tiene experiencia, porque yo no había pensado en las plantas de luz de emergencia, pero obviamente se tienen que tener por cualquier cosa, se pueda emitir el voto ahí en la urna electrónica. Hay quienes dicen que hasta nos ahorramos la urna electrónica, porque no me acuerdo en qué país las rentaron nada más, ni siquiera las compraron. Rentaron las urnas electrónicas, tuvieron sus elecciones y van de regreso las urnas electrónicas. En fin, habrá que ver todos esos temas. Adelante, Carlos. Un comentario también en ese mismo sentido de la capacitación. Yo he sido capacitador asistente electoral de línea en 3 procesos. Sí. Y contar con esta posibilidad de tener una urna electrónica, pues también agilizaría los tiempos de los ciudadanos porque ya no estarían cancelando tantas papeletas, ya sea en una elección ordinaria o no se diga de estos procesos nuevos, ¿no? De revocación y consulta popular, que pues fueron mucho más del 50% los que se tuvieron que inhabilitar, ¿no? Entonces, pues sí, ahorraría muchos procesos económicos y tiempos introducir esta modalidad. Así es, Carlos, vamos a tener que llegar allá. A ver, imagínense ustedes que trabajen en donde ustedes quieran y de repente les llamen por teléfono y les digan, vengan por su cheque de nómina. Vayan al banco, cambien su cheque, les dan el efectivo y se lo llevan a su casa. Van a decir, ¿cómo? ¿Por qué no me depositas en una cuenta y yo voy al cajero, no? Pues ya eso suena así, ¿cómo que me vas a dar un cheque y yo voy a ir al banco y lo voy a cambiar y voy a hacer cola y me voy a llevar el efectivo y como todo está muy bien en este país, pues voy a salir del banco y no me van a asaltar y no me va a pasar nada? Uno dice, ¿pero cómo crees? No, pues deposítame en mi cuenta. No, no, aquí no hay nada electrónico. Pues van a decir, pues ¿de qué empresa estoy hablando? ¿Qué institución?
que aquí tengo que ir yo por el efectivo, ¿no? Así estamos en lo electoral. No, pues nada más vamos a imprimir 500 millones de boletas, no hay problema, para el 2024. O sea, 500 millones, nada más escuchen la palabra, 500 millones de boletas, porque somos 95 millones en la lista nominal por 5, 500. Ah, no hay problema, y con todos los datos de seguridad. Pues en otros países dicen, bueno, ¿qué traen en México? O sea, ¿por qué no entra el voto electrónico? Están imprimiendo no, 500 millones de boletas, ¿cuánto van a costar? Y ahí van los institutos por las boletas y los camiones cuidados con el ejército y ya llegan las boletas y en bodegas quedan súper guardadas. O sea, los lingotes de oro ya no los cuidan tanto como las boletas. Seguimos ahí, pero ya pasaron 30 años. Así empezamos con el IFE, muy bien. Ya pasaron 30 años y seguimos con el mismo sistema. Nada más que ahora somos 95 millones en la lista nominal para el 2024 o 96. No me sé bien el dato, pero por ahí andamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego imprimimos boletas locales y federales, pues a todo dar, ¿no? Más complejo. Y urnas locales y federales, tenemos que resolver el asunto, ¿no? Sí, adelante, Jorge. Buenos días a todos y a todas. Bueno, de respecto del voto de las urnas electrónicas, realicé una investigación hace un par de años donde pues se hizo unos estudios del derecho comparado, cómo había funcionado el voto electrónico, los ejercicios que se habían hecho a nivel nacional también, y me encontré con la curiosidad de que efectivamente había urnas electrónicas que ocupaban todavía el papel. Había modelos o prototipos, algunos los hacía el Politécnico y otros la UNAM. Creo que el tema de la desconfianza se podría combatir realizando ejercicios con instituciones públicas como las universidades, instituciones privadas también como las universidades, para que ese voto de desconfianza o esa situación de desconfianza hacia la urna electrónica sea superado. Y pues los ejercicios a nivel internacional que se han dado, pues la mitad ha causado buena impresión, en la otra mitad pues no ha causado buena impresión y en la otra mitad no lo ha causado y pues esa sería mi participación. Sí, muchas gracias, Jorge, y es muy buena idea. Es que la verdad, luego, nosotros como sociedad no participamos en las elecciones, pero imagínense que por ahí dijera la ley, todas las funcionarias y funcionarios tienen que ser estudiantes de las universidades que estén en nivel de licenciatura. Bueno, ya tendríamos actas de escrutinio y cómputo con mucho menos errores, porque todos tienen un alto índice de escolaridad muy alto. Pero no sucede así, ¿no? Luego le cuesta mucho trabajo. Los que están en los soples o en el INE saben, luego pues cuesta muchísimo trabajo tener funcionarios bien capacitados, sobre todo en zonas rurales, porque revisamos en esa zona y bueno, los que tienen mayor alto índice de escolaridad, pues nada más tienen la primaria y no hay otros funcionarios en esa zona. Y entonces ellos van a tener que llenar las actas y revisen un acta de escrutinio y cómputo, se los digo así honestamente, a ver si es fácil llenarla. Yo nomás les digo, a ver, cuando al funcionario o la funcionaria abra la urna y le salga una boleta con 3 marcas, ¿dónde le va a poner esa boleta? ¿Cómo va a llenar el acta? ¿Este voto es para el partido 1, para el partido 2, para el partido 3? ¿O cómo le pongo aquí en la boleta? Así empieza el problema, ¿no? Entonces sí, también la capacitación es muy importante. Y por ahí hay un rebote entre el INE y el OPLE, quién capacita a las funcionarias y a los funcionarios. La ley nos dice que el INE, pero en realidad yo creo que quien debería de capacitar a las funcionarias y a los funcionarios deben ser los OPLES, no tanto el INE. Ahí está la coordinación, puede decidir el INE. Si es que no tenemos votos electrónicos, pues que la organice la capacitación los OPLES o al revés, ¿no? En fin. Habrá que ver todos estos temas, pero hay que empezar por el principio. Pues llegarán las urnas electrónicas o no llegarán. Sí, adelante, Adriana. Gracias, buenos días. Muy cierto con lo que comenta, precisamente las capacitaciones, de hecho, ese ratito también comentaba, no solo en cuanto a los CAE y demás, ¿no? Sino también incluso a los funcionarios de los que van a estar en mesas, ¿no? Y los soples, todos los funcionarios de los sople. A mí me pasó sobre todo estas últimas elecciones del 2021,
hay mucho desconocimiento, muchísimo. Yo soy de Chiapas, pero en el municipio donde radico realmente este año hubo muchísimo desconocimiento. Yo he sido representante de partido político 3 veces. Las elecciones antepasadas fue pues más tranquila, ¿no? Pero esta, el 2021, aquí en el municipio fue realmente un descontrol total, porque precisamente el desconocimiento de todos estos funcionarios de los CAE y demás, ¿no? Que les falta muchísima, ahora sí que muchísima capacitación, pero también incluso hasta quien estaba de presidente del consejo, quien estaba de secretario, prácticamente fue, bueno, ahí el problema que tuvimos fue que no fue, ahora sí que tuvieron que hacer los exámenes y todo, pero no fue por calificación de examen, ¿no? Sino fue, dirían por ahí, por el compadrazgo y demás, y al final de cuentas quienes quedaron realmente no sabían nada, absolutamente nada, y no sabían ni qué hacer. Sí, de hecho, a mitad del proceso se cambió, quien estaba como presidente del consejo, se cambió, pusieron a otra persona, que fue peor todavía. Entonces, pues hasta que se llegaron a anular la elección de aquí de mi municipio, se anuló, bueno, se fue al tribunal y todo, ¿no? Porque querían las elecciones extraordinarias y todo, pero bueno, en fin, esa parte terminó, pero sí muchísimo desconocimiento de todos realmente. Es mi participación. Gracias. Sí, gracias a ti, Adrián, y exactamente eso te iba a comentar, pues eso puede provocar hasta que se anule una elección, o por lo menos que se anule la votación en esa casilla o en varias casillas, y es un tema de coordinación entre el INE y el Instituto Estatal Electoral, pues para tener a las mejores funcionarias y funcionarias capacitados en el país. Fíjense, la casilla única empezó con la discusión, oye, pero ahora si se equivocan cuando llenan las actas solamente de las elecciones federales, ahora tienen que llenar las actas de las federales y de las locales, pues se vean equivocar más las funcionarias y los funcionarios, con una casilla única donde van a tener que contar las boletas de todas las elecciones. Sin embargo, la experiencia nos dice que no se han equivocado menos al ser casilla única, porque en vez de capacitar a 7 para una casilla y a 7 para otra casilla, solo se capacitan pues a 5, a 6, a 7, 8 nada más para la casilla única. O sea, hay que capacitar menos funcionarios, porque ya no tenemos 2 casillas, solamente tenemos una. Entonces, si vamos a capacitar a menos funcionarios y funcionarias, pues hay que escogerlos de mayor índice de escolaridad, pero como dice Adriana, luego hay una serie de problemas. No tenemos a los mejores capacitados y ahí vienen, ¿no?, luego los problemas en la casilla, que pueden provocar hasta que se anulen todos los votos en esa casilla. Porque acuerden también cómo el sistema de anulidades dice, si hay irregularidades en la casilla, se anulan los votos de todos los partidos, sin excepción, y lo que pasó en esa casilla, pues no va a contar, ¿no? Por algunos temas de capacitación o de mal llenado de las actas de escrutinio y cómputo, etcétera. Sí, Jorge, ¿querías participar por ahí? ¿O ya era la participación anterior? No, ya no, dejé la manita arriba, perdón. Ah, no te preocupes, Jorge, adelante. Igual, Adriana, ¿verdad? Dejaste la manita arriba, pero ya, ¿quieres hacer otro comentario, Adriana? Sí, no, ya no, disculpe, gracias. Ah, por acá anda Flor. Adelante, Flor. Sí, buenos días. Solo era, bueno, cierto comentario a lo que nos decía la compañera Adriana en el caso de los vocales de su consejo. Yo por ahí, por ejemplo, yo soy de Tabasco. Sí. Y aquí el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es el que se encarga obviamente, de designar a los funcionarios que van a estar en los consejos distritales. Se cuenta con la ley, dice serios requisitos, obviamente deben ser titulados con 5 años de experiencia y deben de tener conocimiento en el ámbito electoral. Cuando se designan, también están los partidos políticos en ese consejo. Los partidos políticos igual opinan y si en dado caso tienen 4 días para impugnar de acuerdo a las designaciones de los consejos
todos los funcionarios que hayan sido designados para los consejos distritales. Me surgió el comentario de ella que decía que no tenían los conocimientos, entonces es de allí porque allí son los partidos que igual opinan cuando se está designando a los vocales que vayan a fungir como funcionarios en estos distritos. Y si en dado caso no tienen, pues pueden impugnar ese acuerdo de la designación de estos funcionarios, que son más que nada los vocales, vocal ejecutivo, vocal secretario y vocal de organización. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, Flor. Exactamente, es que cada entidad federativa tiene sus particularidades, pero pues son muchísimas funcionarias y muchísimos funcionarios los que hay que capacitar. Inclusive hay que tener por ahí hasta los suplentes listos por si llega el día de la jornada electoral y por algo no se presenta alguno de los funcionarios, pues entrarán los suplentes, pero muchas veces ya han llegado muchas casillas al tribunal impugnadas donde no llegaron tampoco los suplentes y entonces si no llegan los funcionarios o funcionarias suficientes, esto también en un momento dado pues puede provocar que se anulen todos los votos porque no llegaron a tiempo las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, pero sí hay que ir revisando ese tema y obviamente ir seleccionando a los que tengan mayor índice de escolaridad. Lo que pasa es que muchas veces los de mayor índice de escolaridad no quieren participar en este proceso de ser funcionarias o funcionarios de la mesa directiva de casilla. Es un tema que también pues tenemos que ser responsables toda la sociedad. Y si me llega la invitación para ser funcionario, luego ando pensando qué voy a inventar para que no sea funcionario, ¿no? En realidad lo que tengo que hacer es colaborar y ser funcionario. Es una experiencia también que vale mucho la pena. Yo cuando era estudiante, pues también fui ahí funcionario de una mesa directiva de casilla y por un día no pasa nada y la experiencia vale mucho la pena y aprende uno muchas cosas y solamente un día, ¿no? Y es domingo, entonces nada de que me tenía que ir a trabajar o eso. Por lo general no, aunque fíjense, todo se cuestiona. Luego nos dicen a las autoridades, oye, no, es que ¿sabes qué? Yo vivo en Cancún y el día que tengo más chamba es el domingo. Bueno, pues sí, hay zonas turísticas donde el día que hay mayor trabajo son los domingos, pero hay que ver todos estos temas y sí tratar de seleccionar a las mejores personas para que sean funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, porque también los datos que nos arrojan es, hubo una elección, no me acuerdo cuál, pero hubo una elección federal en donde se señaló que el 50% de las casillas en todo el país tenían errores, las actas de escrutinio y cómputo, o sea, el 50% de las actas que se llenaban en todo el país, la mitad tenían errores, ¿no? Sí, adelante, Adiel, adelante. Con su venia, maestro, buenos días a las y los presentes. En lo personal, que he tenido oportunidad de ser consejero electoral en un OPLE y actualmente en el INE, por experiencia en el OPLE del estado de Oaxaca, se han esforzado actualmente el Consejo General por pues establecer dentro de la convocatoria para seleccionar a quienes integrarían los consejos distritales y municipales a los mejores perfiles. Sacan convocatorias, por ejemplo, para ser secretario que tenga el perfil de abogacía, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente en el estado de Oaxaca, pues el nivel de escolaridad, pues en muchos lugares, por ser zonas rurales, pues no es muy alto. Lo otro es que pues quien es abogado, por ejemplo, no va a dejar su empleo donde tiene un ingreso seguro para participar en un proceso que es temporal, en un organismo temporal. Y ese también es un detalle con los OPLES en los estados que son, a excepción del Consejo General, las delegaciones distritales, los consejos municipales y distritales, son órganos desconcentrados pero temporales. Y ahí pues es un reto porque pues prácticamente son personas que se contratan por 3 meses, por 5 meses, y pues realmente ya sobre la marcha se capacitan, pero finalmente siempre hay muchas dificultades, ¿no? Pues en ese sentido, pues es un reto para los OPLES. Desafortunadamente tienen en contra el tema de que son organismos temporales, a diferencia del INE, que pues el INE ya es una institución muy robusta, establecida, permanente, con todas sus direcciones bien definidas. Entonces, pues por eso yo pienso que
la línea que se ha seguido es que el INE vaya atrayendo mayor facultad, porque pues es quien tiene pues mayor experiencia en organizar los procesos. Y con relación a los funcionarios de casilla, pues también en algún momento fui CAE y efectivamente hay ciudadanos que no tienen un alto nivel de escolaridad, pero sí toda la voluntad por participar. Y obviamente quienes tienen escolaridad alta, muchas veces por pues, la etapa en la que se encuentran laboral, prefieren no participar porque pues por el tiempo, ¿no? Porque son personas que pues están trabajando y prefieren no dedicar ese tiempo. Lo que sí se requiere mucho es el compromiso de la ciudadanía, porque básicamente el CAE, si el ciudadano no se compromete, pues sí va a tener dificultades para integrar sus mesas directivas. ¿Es cuánto, maestro? No, muchas gracias a ti, Adiel, por tu participación, y exactamente es un problema que también sucede en la mayoría de las entidades federativas, pues que no son permanentes los órganos, entonces contratan a una o varias personas, pues por 2, 3, 4 meses adquieren un poco de experiencia electoral en esos 3 o 4 meses, pero después ya se dedican a otra cosa porque desaparecen. Los órganos no son permanentes, los consejos municipales en la mayoría del país pues son órganos que van a estar solamente durante el proceso electoral, y es lo que mucho ha señalado, por ejemplo, el doctor Lorenzo Córdoba, que bueno, los soples no pueden desaparecer, porque entonces, ¿quién se va a encargar de toda esta organización de las elecciones municipales? Y no estamos hablando tampoco de 1, 2 o 3 municipios, estamos hablando de que en todas las entidades federativas son muchos los municipios. Por ejemplo, en el Estado de México son 125, en Veracruz son 200 y fracción de municipios, y cada municipio tiene un consejo municipal que se tiene que integrar, que se tiene que instalar, como dice aquí Jorge, 212 en Veracruz, y así vamos entidad federativa por entidad federativa. Pues esto es un tema que realizan muy bien los organismos públicos en las entidades federativas, los institutos estatales electorales. Entonces, pues ya es otro tema, pero yo también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Lorenzo Córdoba. Es imposible desaparecer las instituciones locales, las entidades federativas. Tienen que seguir los institutos estatales electorales, y desde mi punto de vista deben de adquirir mayores atribuciones todavía. Por eso les decía que es muy importante este tema de la delegación, y por eso cuando se creó el INE, pues las legisladores y los legisladores revisaron este tema, porque dijeron, bueno, ¿va a poder el INE con todo? Bueno, vamos poniendo por ahí una atribución de delegación para que en un momento dado el INE delegue a los institutos estatales electorales algunas funciones. Pero bueno, ahorita vamos a empezar vamos a tener voto electrónico o no, quién lo va a realizar, cómo se va a realizar, pero hasta llegar a los municipios. Y ojo, los que llegan a los municipios son los institutos estatales electorales, no el INE. Por eso tenemos que tener a ambas autoridades. Aquí ya ven que hay iniciativas de reforma, unos dicen que sí deben seguir, otros no, pero desde mi punto de vista es muy importante la función de los institutos estatales electorales en cada una de las 32 entidades federativas. No estamos en un país con un sistema centralizado, estamos en un sistema federal, y como les digo desde un principio, no estamos en un país donde somos 3 millones como en Uruguay, y entonces en 2 patadas organizamos un proceso electoral. Estamos en un país donde somos 130 millones de personas, y somos 93, 94 o 95 millones de personas inscritas en la lista nominal. Entonces es un problema muy complejo, no es nada sencillo. Bueno, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, lo bueno es que mañana tenemos otra sesión, si no van a decir, bueno, ¿qué pasó? No íbamos a hablar de fiscalización y prerrogativas. Pero bueno, así es la materia electoral, una cosa lleva a la otra y luego otra lleva a la otra, y ahí nos la vamos llevando. Rápidamente vamos a entrar a este tema. Acuérdense, el primero de la Constitución. Siempre que revisemos cualquier tema, no electoral, sino cualquier tema en la ley, hay que empezar por la Constitución. Yo cuando fui a la escuela fue al revés. Yo fui a la escuela y me enseñaron la ley, y me enseñaron la ley, y la ley, que el Código Penal, que el Código Civil, que el Código Fiscal. Empezamos mal. Siempre hay que empezar por la Constitución, porque la norma más importante es la Constitución, y cuando haya contradicciones entre leyes, vamos a tener que acudir a la Constitución. ¿Qué nos dice el 41 de la Constitución de los partidos políticos? Rápidamente lo vamos a ver. Son entidades de interés público.
¿Qué quiere decir eso? No es una sociedad privada, no es una sociedad anónima, no es una sociedad comercial, no tiene fines de lucro, pero como son de interés público, tienen que transparentar absolutamente todo. ¿Por qué se llaman de interés público? Porque tienen financiamiento público. Entonces, nada, que soy una sociedad anónima, no, aquí tienen que transparentar todo, absolutamente todo. Por eso existe el tema de fiscalización tan especializado, porque los partidos políticos son entidades de interés público, no es una sociedad comercial, no es una sociedad anónima, no es una empresa privada, no, son de interés público. Entonces, todo lo que hagan los partidos políticos nos afecta a toda la ciudadanía, tienen que ser transparentes y el financiamiento, pues es financiamiento público que les da el Estado para sus prerrogativas. Después por ahí nos dice, ¿no? La ley determinará las normas y requisitos, ¿no? Las formas específicas de intervención, cómo pueden intervenir los partidos políticos en los procesos electorales. Y luego, cuáles son sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Entonces, ojo, no es lo mismo derechos que prerrogativas. Ya la misma Constitución nos está diciendo, tienen derechos, tienen obligaciones y también prerrogativas. Quiere decir que las prerrogativas no son derechos. ¿Cuál es la diferencia? Los derechos son iguales para todos. Las prerrogativas no. Y entonces entramos en el problema. Las prerrogativas son, tú tienes 1 peso y tú 10 pesos y tú 100. Pero ¿qué pasa con la equidad en la contienda? Porque no estamos hablando de derechos que son iguales para todos y de obligaciones que son iguales para todos. Cuando hablamos de prerrogativas, aquí unos tienen más que otros y empieza la discusión. Pero ¿por qué a él le dieron 10 pesos y a mí 5? Pues porque le fue mejor en la elección última de diputaciones. Ah, ya nada más por eso, pues sí, así está. ¿Y por qué él tiene 10, yo 5 y el otro 1? Ah, porque el que tiene 1 es partido de nuevo registro. Apenas va a participar por primera vez. Entonces que participe con 1 peso y el otro con 10. Y la pregunta es, ¿y la equidad en la contienda dónde quedó? Ah, como eres partido nuevo, nomás te doy 1 peso. Es que así está la fórmula. Pues sí, así está la fórmula, pero ¿quién hizo la fórmula? Pues los partidos políticos, ahí con sus grupos parlamentarios. Entonces hay que revisar muy bien esa fórmula, porque yo les digo sinceramente, eso del 70-30 a mí no me parece, ni en radio y televisión, ni tampoco en financiamiento público. ¿Cómo es posible que todos los partidos van a iniciar un proceso electoral al mismo tiempo, pero uno lleva 1 peso, otro lleva 5 pesos, otro lleva 10 y otro 30 de financiamiento público? Y de tiempos en radio y televisión, uno lleva 1 minuto, otro 10 minutos, otro 30 minutos y otro 100 minutos. ¿Y dónde está el principio de equidad en la contienda? ¿Eso es equitativo? No, es que así están las reglas y así está la fórmula. Pues hay que revisar la fórmula, porque a ver, yo como soy partido nuevo me van a dar 1 minuto y el otro, como le fue muy bien en la última elección, le van a dar 100, pero entonces ese va a aparecer en 100 anuncios y yo en 1. ¿Quién lleva ventaja ya para ganar la elección? Pues el que pasó en 100. Entonces va a ganar la elección y a la siguiente elección ya no le van a dar 100 minutos, le van a dar 200. Y a mí, pues no me va a ir muy bien a lo mejor porque nada más tuve 1 minuto. Entonces, ¿cuándo van a alcanzar? O sea, suena medio raro, ¿no? Pero así lo platicamos. ¿Cuándo los partidos chicos van a alcanzar a los grandes? Si los partidos grandes tienen muchísimo financiamiento y los chicos tienen muy poco. Y los de nueva creación, menos. Y si hablamos de candidaturas independientes, ya para qué les digo cuánto financiamiento tienen. Nada que ver con los partidos. Si a un partido le dan 100 pesos, yo les aseguro que una candidatura independiente le dan 1 peso. ¿Cuándo van a ganar las candidaturas independientes una elección? Y ahí están los resultados. ¿Cuántos candidatos independientes tenemos ahorita? En la última elección de diputaciones federales, ¿cuántos candidatos independientes ganaron en los 300 distritos? ¿Alguien tiene el dato? Yo no, pero creo que ninguno. No tenemos ningún candidato independiente ahorita en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Cuántas elecciones fueron? 300. No ganó ningún candidato independiente. Algo está fallando, ¿no? Con las candidaturas independientes. Pues empezamos con el financiamiento y empezamos con el tiempo en radio y televisión.
Entonces hay que revisar estos temas porque ahí están, ¿no? Luego nos dice la Constitución, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa. Bueno, pues así dice la Constitución, pero yo no lo veo muy equitativo, con los elementos para llevar a cabo sus actividades. Señalará las reglas y se sujetará a un financiamiento. En México, que también ha sido un tema de muchos años de discusión, hay dos tipos de financiamiento, público y privado. Y la Constitución nos dice, se debe de garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados. Entonces, nunca puedes tener mayor financiamiento privado que el público. Eso también es una regla estricta, ojo, para partidos políticos, no para candidatos independientes. El Tribunal Electoral emitió una jurisprudencia muy importante que dice, tratándose de candidaturas independientes, sí pueden tener mayor financiamiento privado que público. ¿Por qué? Porque el público es muy poco. Y una candidatura independiente se va a enfrentar a un candidato de un partido político que lleva mucho mayor financiamiento. Por eso ahí la Sala Superior dijo, para tratar de hacer un poco más equitativo este tema, pues sí pueden tener las candidaturas independientes más financiamiento privado que público, para que más o menos puedan competir. Pero los partidos sí, es una regla muy clara, los partidos políticos nunca pueden tener mayor financiamiento privado que el público, ¿no? Y entonces viene el tema del acceso a radio y televisión. Entonces, viene aquí la regla que les decía, el 30% de la cantidad que resulte del acuerdo, es decir, del tiempo que tengan en radio y televisión todos los partidos políticos, bueno, el 30 va a ser igual para todos. Entonces, todos los partidos van a tener, por ejemplo, 30 minutos. Pero el otro 70 es cómo te fue en la elección inmediata anterior. Y ahí viene la discusión, ¿por qué me van a decir cuántos minutos tengo en este proceso electoral en radio y televisión y cuánto financiamiento público tengo en radio y televisión conforme a la elección de hace 3 años? ¿Lo dejamos así o lo cambiamos? Dejamos que como te fue en la elección anterior, en base a eso van a ser tus minutos en esta elección y tu financiamiento en esta elección. Si te fue bien, tienes mucho financiamiento y muchos minutos en radio y televisión. Pero si te fue mal, vas a tener muy poco en radio y televisión. Y si eres de nuevo registro, vas a tener menos. Y si eres candidatura independiente, todavía menos. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos así el diseño o qué nuevo diseño podemos crear que no hable de la última elección, que sí hable de la última elección? O este 30-70, pues como yo digo, por lo menos 50-50, ¿no? 50 igual para todos y quizás 50 como te fue en la elección anterior, pero 30-70, claro que los partidos que ganan las elecciones les va muy bien. ¿Cuándo se aprobó esta fórmula? Pues cuando había 2 partidos que ganaban prácticamente todas las elecciones, o un partido. Ahora resulta que se volteó todo, ¿no? Ahora el partido que gana más elecciones, pues ni siquiera existía cuando se realizó esta reforma, que es Morena. Cuando tuvimos esta reforma a la legislación y a la Constitución, Morena ni existía. Y luego siempre se decía, fíjense cómo van cambiando las cosas en cada proceso electoral. Siempre se decía, el partido que tiene mayor financiamiento es el que va a ganar las elecciones. Y muchas veces se daba esa situación. Ah, pues ganó porque tuvo mayor financiamiento que los demás. Y por eso ganó y por eso sigue ganando. Pero ¿qué tal Morena en el 2015 que ganó y era el que menos financiamiento tenía? Era un partido de nueva creación. Luego en el 2018 ganó y luego en el 2021 ganó. Claro, en el 2021, vamos a ver mañana los datos, era el partido con mayor financiamiento. Tenía el doble que cualquier otro en el 2021. Y luego el PRI y el PAN tenían el doble que los otros. Pero Morena tenía el doble que el PRI y el PAN. Y así ya vamos a ver mañana los datos. La cosa es que aquí yo los quiero invitar a la reflexión. Dejamos este 30-70. Tanto para tiempos en radio y televisión como para el financiamiento público, o revisamos esa fórmula, o qué otra fórmula podemos. Ahorita, como vemos, hay iniciativas de reforma de ley que dicen, no, ya para actividades ordinarias no va a haber financiamiento, solo para las campañas. Pues tampoco, yo creo, ¿no? Debe haber un financiamiento justo, tanto para sus actividades ordinarias de todos los años,
como para sus actividades de campaña, pero hay que ver qué presupuesto, porque además, como lo vamos a ver mañana, la fórmula nos dice cada año vas a tener más, porque si es conforme al salario mínimo y si es conforme a la lista nominal, hay más salario, sube el salario mínimo, sube la lista nominal, sube el financiamiento público. Pues habrá que revisar si cada año queremos que los partidos políticos tengan mayor financiamiento público, tanto para actividades ordinarias, como nos dice aquí la ley, para sus actividades permanentes, como para las campañas electorales. Y exactamente lo mismo sucede con tiempos en radio y televisión. Ahora también, obviamente, se tiene que revisar esto del tiempos en radio y televisión, porque ahora pues tenemos las redes sociales, que impactan mucho más que el radio y la televisión, y resulta que, vean, vamos a revisar la Constitución y vamos a revisar la ley, y siempre se habla de radio y televisión. No están reguladas las redes sociales. Las redes sociales son abiertas, y hay especialistas que dicen, imposible regular en un estado democrático las redes sociales. Pero sí se tiene que regular, por ejemplo, si hay recursos en las redes sociales a favor o en contra de un partido, o si hay recursos en las redes sociales que hablen a favor o en contra de una candidatura. Pues no podemos regular lo que se pronuncia quizá en las redes sociales como libertad de expresión, pero sí se tiene que regular si se está pagando por alguna propaganda en redes sociales. Pero vean, estamos atrasados, estamos hablando solo de radio y televisión, aunque bueno, el INE vía acuerdos y el tribunal vía resoluciones ya han regulado algunos temas relacionados con redes sociales. Inclusive actualmente el INE tiene convenio firmado con las redes sociales para monitorear todo lo que aparezca como propaganda política en redes sociales. Pero son acuerdos, porque no está en la ley. En la ley siempre vamos a hablar del tema de radio y televisión. Acuérdense, el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión a partir de la reforma de 2007. ¿Qué pasaba antes del 2007? Los partidos políticos podían contratar tiempos en radio y televisión. No más que la equidad de la contienda era todavía más compleja, porque un partido contrataba tiempos en radio y televisión y le decía a la televisora, por ejemplo, te vendo el minuto a $1. Y llegaba otro partido a contratar tiempos en radio y televisión y le decía a la televisora, no, a ti te vendo el minuto en 5. Y luego llegaba otro partido, no, a ti te lo vendo en $1 y además te regalo tantos minutos. En fin, eran contratos que realizaban los partidos políticos con las radiodifusoras o con las televisoras. Pero eso generaba muchos problemas de equidad en la contienda, como sucedió en la elección presidencial del 2006. Luego, ¿qué pasó en la elección presidencial del 2006? De repente veíamos una propaganda en la televisión donde aparecía el candidato a la presidencia. Pero abajo, ¿qué creen que decía el anuncio? Esta propaganda fue pagada por los candidatos al Senado de la República. Entonces pagaban la propaganda los candidatos al Senado de la República, pero quien salía en esa propaganda era el candidato a la presidencia. Entonces ahí el INE y luego el tribunal decía, no, ¿saben qué? Esos gastos que se utilizaron para esa propaganda van a los gastos de campaña de la presidencia de la República, porque el que aparece ahí beneficiado es el candidato a la presidencia. Aunque diga que lo pagaron los senadores, los candidatos a senadores y senadoras o los candidatos a diputación. Todos esos problemas provocaron que en la reforma de 2007 se dijera, ya nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. Nadie. Ni un ciudadano, ni una persona física, ni una persona moral, ni un partido político. El que contrate tiempos en radio y televisión será sancionado y además eso puede provocar que se anule una elección. Entonces, a partir de 2007, nadie puede contratar tiempos en radio y televisión. Y entonces queda el INE como la autoridad única para los tiempos en radio y televisión, y la legislación desde la Constitución se le ordena a las estaciones de radio y de televisión transmitir propaganda política en forma gratuita. Claro que no le gustó a la televisora, que en vez de que le pagaran mucho dinero por su propaganda en la televisión, ahora iba a ser gratis y además estaban obligados. Eso fue en contra de los medios de comunicación. No saben cómo impugnaron esta disposición los medios de impugnación, pero como es una disposición constitucional, no le pudieron mover nada. Porque antes el gran negocio de los medios de comunicación era contratar propaganda para los partidos políticos.
Y el dinero, el financiamiento público, a la mayoría de los partidos políticos se iba todo en contratar propaganda política, sobre todo en televisión, porque era muy cara. Entonces un 70, un 80% de su financiamiento se iba para contratar propaganda en la televisión, porque era también de un impacto muy importante. Pero viene la reforma y se dice, nadie puede contratar, y el INE les va a decir a cada partido cuánto tiempo tienen en radio y televisión, cuándo se va a transmitir, y lo va a monitorear todo, para que no aparezca por ahí propaganda no autorizada por el INE. El problema que sucedió aquí es que quedó la fórmula 30-70. Entonces, vía esa fórmula 30-70, el INE le dice a cada partido, tú tienes tantos minutos y los vamos a transmitir en este tiempo y de forma gratuita. Y tú tienes tantos, y tú tienes tantos, nada más que no tienen los mismos minutos cada partido, ni cada candidatura. Y ojo, como les dije, si soy candidato independiente, menos tiempo en radio y televisión voy a tener. Pero luego, después de esta reforma 2007 tan importante, viene un tema importantísimo que son las redes sociales. Y ahora, ojo, en las últimas elecciones nos hemos dado cuenta que las redes sociales son más rápidas que radio y televisión. Primero vemos algo en redes sociales y luego ya lo vemos por ahí en redes, en radio y televisión. Y las redes sociales llegan al radio y llegan a la televisión. Porque sale algo en redes sociales, inmediatamente luego vamos a ver eso que salió en redes sociales en la televisión, por ahí en algún canal. O algún comentarista de la radio lo va a comentar. Pero el problema es que sí urge una reforma para regular este tema de redes sociales, porque a veces son gratuitas, a veces son espontáneas, pero a veces no. A veces se le paga a una determinada red social para transmitir una propaganda política. Y viene ahí entonces el problema complejo, vienen las quejas, inclusive vienen las sanciones por alguna determinada propaganda política donde alguna persona pagó esa propaganda para transmitir algún tema político en redes sociales. Sí, adelante, Juan. Sí, justo esta parte de que falta una regulación mayor. O sea, es el gran problema de las redes sociales, ¿no? O sea, si son pagadas o no son pagadas, a quién se le va a tomar esto de fiscalización. Muchas veces lo que vemos a veces en algunas ocasiones se hacen virales. Y nosotros creemos que es porque las personas lo siguen o reaccionan mucho o interaccionan mucho con esa publicación, pero muchas veces no. Se vuelven virales por la forma en la que usan los bots. O sea, los llamados bots, ¿no? Que inflan los números en las publicaciones y hace que tenga más alcance a las personas. Y eso lo podemos ver mucho, pues, en Twitter, por ejemplo, que un tweet si está inflado de números, nos va a aparecer en tendencias y queramos o no, lo vamos a terminar viendo. Y es un tema un poco importante y tal vez yo me atrevería a decir que hasta peligroso. Sí, tiene toda la razón, Juan Manuel, porque dicen que actualmente, pues no nos damos cuenta, pero las redes sociales nos van manipulando. Y hay una inducción al voto vía redes sociales, porque de repente encontramos en redes sociales que por alguna forma que ellos saben muy bien, nos van llevando por el camino de un candidato y llevando por el camino en contra de otro candidato. Y poco a poco nos van convenciendo de que votemos por ese candidato y nos van convenciendo de que no votemos por el otro y no nos estamos dando cuenta, pero ahí están todos los días las redes sociales y sí pueden llevarnos a inducir el voto. Y luego, como dice Juan Manuel, si se está pagando esa red social, pues obviamente hay que revisar de dónde salió el dinero, quién la pagó, por qué la pagó, y todo eso no está regulado en la ley, son acuerdos y resoluciones del Tribunal Electoral. Pero créanme que para el 2024 las redes sociales van a jugar un papel importantísimo. De hecho, ya tenemos por ahí algunos temas de especialistas en redes sociales que nos dicen ya se han ganado elecciones en México vía redes sociales. Olvídense el radio y televisión, de cuántos tiempos tiene cada quien en radio y televisión. Las redes sociales están rebasando al radio y la televisión y ya se pueden ganar elecciones vía redes sociales. Hay quienes dicen, yo no sé, porque no soy especialista en el tema de redes sociales, pero hay quienes dicen que el actual gobernador de Nuevo León ganó vía redes sociales, que si no existían las redes sociales, nunca hubiera subido, creo que iba en quinto lugar en la elección, luego cuarto, luego tercero, luego segundo y luego primero. Y que todo esto fue por un tema de redes sociales. Pero acuérdense, las redes sociales nos pueden manipular, hay que tener mucho cuidado.
Luego fíjense ustedes que si buscan en redes sociales, ay, pues me quiero ir a Acapulco de vacaciones y buscan un hotel en Acapulco. Después, durante la siguiente semana, les van a llegar 200 hoteles de Acapulco con 200 ofertas. O sea, lo van manipulando a uno. Lo mismo sucede en el tema político. Las redes sociales nos van manipulando, pero ¿qué tal si hay dinero de por medio? Entonces, tenemos que revisar todos esos temas de redes sociales porque la legislación, la Constitución nos habla de radio y televisión, pero créanme que las redes sociales tienen ya actualmente mucho mayor impacto. Gracias, Juan Manuel, por tu participación. Sí, adelante, Jorge, y luego creo que Adriana. Jorge, ¿querías participar? Sí, maestro. Adelante, Muy Jorge. bien. Mire, referente al tema de las redes sociales, muchas veces no se fiscalizan por parte de los candidatos. Aquí la herramienta que podemos ocupar es el procedimiento especial en materia de fiscalización. Entonces, pues, si alguno de ustedes lleva algún ayuntamiento o alguna elección de gobernador, tienen que estar muy al pendiente de ello y usar la oficialía electoral para que certifique esas publicaciones y que ellos pidan a Facebook, a Twitter o a cualquier empresa el informe si esa persona erogó el gasto. Bueno, eso es por una parte. Esa es una herramienta que nos puede servir en las siguientes elecciones. Y, por ejemplo, en el tema de los influencers del Partido Verde Ecologista de México, hubo muchos municipios aquí en el estado de Veracruz que quedaron con determinancia, con 1, 2 o 3%, ¿no? No rebasaban el 5%. Entonces, lo que vi, el fenómeno fue que muchos abogados, en vez de poner como prueba superveniente ese caso de sala superior para poder anular la elección, no lo hicieron. Entonces sí hay que estar muy atentos a todo lo que pronuncia la sala superior, porque en el caso en el que los postulaba el Verde, sí se podía, a mi parecer, sí se podía anular la elección, porque hizo una erogación del gasto a personas famosas, a estos influencers. Gracias. No, gracias, Jorge, por tus comentarios, son muy importantes y sobre todo lo que dijo Jorge, hay que certificar lo que vaya saliendo en redes sociales por parte de una oficialía electoral o a lo mejor un notario público, pero hay que certificarlo porque de repente sale algo en la campaña en redes sociales y si no lo certificamos, después perdemos esa elección y cómo podemos hacer valer que existió esa propaganda política quizá prohibida en redes sociales o quizá hubo recursos de por medio ahí en redes sociales y ya no lo certificamos. Entonces, todo lo que aparezca durante un proceso electoral en redes sociales es muy importante certificarlo. Nos puede ayudar, ¿no? La oficialía electoral, algún funcionario o funcionaria en materia electoral, de acuerdo a la elección, puede ser el secretario ejecutivo del Consejo Municipal, del Consejo Distrital, en fin, hay que ver cuál es la autoridad, pero sí ir certificando todo lo que aparezca en redes sociales porque en un momento dado eso puede provocar que se anule una elección o que podamos defender una elección vía esos temas y también para temas de fiscalización. Muchas veces nos pueden requerir temas en redes sociales y bueno, como dice muy bien Jorge, le podemos solicitar también a la red social en específico, pues que nos mande esa información que sucedió tal día por tal persona para ver quién fue el que pagó quizá esa información, esa propaganda en redes sociales. Sí, adelante, Sujei. ¿Andas por ahí, Sujei? Sí, aquí estoy. Adelante. Perdón que tenga la cámara apagada, pero es que como que se oscurece y no se No logra. te preocupes, con que te escuchemos es Bueno, suficiente. ahorita que están tocando el tema de las redes sociales, la verdad a mí me preocupa y se me hace un poco interesante lo que está pasando en estos días. Sabemos que en algunos estados de la República como Durango, como Hidalgo, la verdad es que no me acuerdo cuáles son los otros, pero va a haber elecciones, ¿no? Y elecciones, digamos, importantes porque van a elegir a sus gobernadores, pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que me parece completamente interesante y por lo cual el tema de las redes sociales debe de alguna forma ocuparnos y de alguna forma como regularlo de la mejor forma posible porque estamos viendo un fenómeno que en lo personal me parece muy interesante, al menos aquí en Veracruz se ha visto muchos diputados ir a apoyar las candidaturas de estados vecinos, ¿no? En lo personal sigo uno que otro diputado de aquí del Congreso de Veracruz
Y la verdad es que, por ejemplo, el fin de semana pasado X diputado andaba en Tamaulipas, otro andaba en Oaxaca, y lo publican y le dan propaganda y publicidad al candidato o a X persona que está postulado a un cargo, lo cual me parece incorrecto porque estamos hablando de propaganda por parte de un servidor público. ¿Con qué se quitan ellos esta situación de, bueno, es que es apoyo, es que yo no vivo en ese estado, es que yo únicamente vengo a como que a que se vea, ¿no? Pero al final de cuentas creo que caen en el error. Y otra cosa que me parece muy interesante, es que lo hacen en fines de semana. Yo he escuchado o he visto muchos comentarios que dicen, es que no me tienen que decir absolutamente nada porque es fin de semana y tengo derecho a ejercer mis derechos políticos y mis preferencias partidistas. Sí, está bien, pero hay que recordar que en los procesos electorales todos los días son hábiles. No hay días inhábil durante lo que dura el proceso, y la verdad este tipo de comentarios preocupan. Retomando un poco las palabras del consejero Ciro de una entrevista que tuvo hace un par de semanas, todo esto que está pasando ahorita, lo que pasó en la revocación de mandato, lo que está pasando en estas elecciones, en estos estados, no debe convertirse en un simulacro de situaciones que van a pasar para el 2024. No debemos permitir que este tipo de publicidad y propaganda, como bien mencionó hace un momento, induzcan el voto hacia cierto candidato por parte de la ciudadanía, porque aunque a veces no lo parezca, yo creo que sí influye mucho. Por ejemplo, el tema ahorita de la candidata de Durango, que anda por ahí en un conflicto de intereses y ya salió a dar su entrevista y de repente conmueve, ¿no? Podría conmover a uno que otro ciudadano de que, ay, es que pobrecita, la están atacando y pues voy a votar por ella, ¿no? O sea, de repente este tipo de situaciones sí se pueden prestar a cuestiones negativas y por eso lo mencionaba, y coincido también con la opinión del compañero Juan, que es como preocupante, es peligroso, y pues ojalá que durante este año que nos queda rumbo a 2024, pues se pueda regular un poco más esta situación para evitar que se caiga en situaciones que provoquen ¿cómo decirlo? Que provoquen que la ciudadanía de alguna forma se le manipule o exista persuasión por parte de los actores políticos en el poder. Gracias. No, gracias a ti, Sujei, por tu participación. Y sí es muy importante lo que señalas, sobre todo tratándose de servidores públicos, pues si acuden a las campañas hay que revisar que no estén utilizando recursos públicos en las campañas. Acuérdense que los recursos públicos no solamente es que lleguemos en el coche a lo mejor del municipio o utilicemos la gasolina del municipio. O sea, solamente si soy servidor público y tengo que estar en un municipio y me voy a una campaña, pues estoy utilizando, también a mí me pagan para estar en el municipio, no para estar en la campaña. Por eso el tribunal ha dicho, tiene que ser en días y horas inhábiles, no se pueden utilizar recursos públicos. Si eres, por ejemplo, legislador o legisladora, primero tienes que atender las funciones del legislador y legisladora, y luego podrías irte a la campaña. Pero luego tocas otro punto muy importante. Si soy gobernador o gobernadora, ¿cuáles son mis días o cuáles son mis horas hábiles y cuáles no son mis horas hábiles? Es otro problema mucho más complejo. Si soy gobernador las 24 horas del día. Si soy presidenta municipal las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo ir a una campaña y no utilizar recursos públicos? Son temas muy delicados que sí han llegado muchos casos al tribunal y que tiene que revisarse, porque como tú lo señalas, sí se advierte en radio y televisión y en redes sociales que de repente vemos un gobernador o una gobernadora por ahí en una campaña y ni siquiera están en su estado, están en otro estado apoyando otra campaña. Son temas que se tienen que revisar y también son temas que sí han generado por diversas impugnaciones ante el tribunal, y el tribunal ha señalado, pues por ejemplo, si eres una legisladora o un legislador, no te podemos impedir que vayas a una campaña, pero primero debes de cumplir con tus funciones. Si hay, por ejemplo, sesión en el Congreso estatal o sesión en el Congreso de la Unión, tienes que estar en esa sesión antes de ir a una campaña. Y si eres gobernador o gobernadora, pues con mayor razón, porque para ti
las 24 horas eres gobernador o gobernadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con los recursos públicos, porque, por ejemplo, en Aguascalientes ya se una elección porque en el 2015, porque el gobernador estuvo ahí apoyando a las candidaturas a diputaciones federales y entonces se acreditaron diversas circunstancias, entre ellas que se utilizaron recursos públicos a favor de una campaña y eso provocó que se anulara una elección de diputaciones federales. Sí, adelante, Jorge, y con Jorge terminamos porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, la suerte es que tenemos otra sesión mañana para seguir discutiendo estos temas. Adelante, Jorge. Sí, maestro, gracias. Bueno, es el caso Colima el que comentaba, ¿no, maestro? El de caso de violación al principio de neutralidad. Yo creo que ese lo podemos usar para ese tipo de situaciones, Sujei, compañera. Y bueno, por otra parte, debemos recordar que nosotros también tenemos el interés para promover cualquier procedimiento especial sancionador y procedimiento ordinario sancionador. Cualquier ordinario lo puede promover. Entonces nosotros también podemos hacer que los propios diputados, los propios gobernadores respeten la ley. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, en lo de la revocación de mandato, lo que fue el gobernador, el presidente municipal de Jalapa, Rocío Nale, hicieron un evento con recursos públicos porque movilizaron a tránsito del estado, utilizaron vehículos de los municipios para hacer una movilización, una mega concentración en la capital del estado de Veracruz y pues afortunadamente los partidos políticos han metido los procedimientos especiales sancionadores para poder sancionar administrativamente pues a las autoridades responsables. Exactamente, Jorge, ahí están las instancias legales y les digo, pues sí, por ejemplo, a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues constantemente siguen llegando denuncias y quejas relacionadas con estos temas. Y bueno, ahí están las instancias, primero resuelve la sala especializada y luego resuelve la sala superior. Por eso, como dice Jorge, es muy importante seguir los criterios y la jurisprudencia de la sala superior, atendiendo a todos estos temas que están señalando. Bueno, compañeras y compañeras, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención, su participación, que fue muy enriquecedora. Qué bueno que están participando mucho todas y todas. Aquí está esta presentación que vamos a terminar de revisar mañana. Ya vamos a ver directamente algunos temas de fiscalización, cuánto se aprobó en el 2021, cuánto se aprobó para este 2022, algunos otros temas. Bueno, esta presentación está a sus órdenes en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Mañana, terminando la sesión, me pueden escribir a mi correo electrónico y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación, les contesto el correo haciéndoles llegar esta presentación. Mañana que terminemos la sesión, ¿no? Por lo pronto les deseo que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho, nos vemos mañana otra vez de 8 a 10. También le agradezco mucho al ingeniero Hernández que le dio seguimiento a la presentación del día de hoy. Que esté muy bien, de veras agradezco mucho sus participaciones. Mañana continuamos, que tengan un excelente día, cuídense mucho. Hasta luego, compañeras y compañeros, nos vemos mañana. Un abrazo para todos.